Muy buenos días. La Dirección General de la Escuela Nacional Preparatoria, en colaboración con la Secretaría de Difusión Cultural, tienen el agrado de invitarlos a que continúen conociendo a los integrantes de la Orquesta de Cámara, una orquesta de músicos profesionales que tiene como objetivo principal acercar a toda la comunidad estudiantil a la música de concierto. Soy la maestra Xochitl Rovirosa Madrazo, coordinadora de la orquesta, y en esta ocasión nos acompaña la maestra Evangelina Reyes, flautista, y el maestro Javier León, cornista. También tenemos la presencia muy valiosa, muy importante, de 4 alumnos del plantel número 9. Voy a saludar a la maestra Evangelina. Maestra, ¿cómo estás? Muy buenos días. Maestro Javier León, te saludo. ¿Cómo estás? Muy buenos días. Hola, ¿qué tal? Buenos días, Xochitl. Muy bien, gracias. También, qué bueno verte, maestro. Qué gusto estar aquí contigo. También le doy la bienvenida al maestro Ramón Reyes Alanís, el coordinador del plantel número 9. Maestro, qué gusto que estés aquí. Muy buenos días. Maestra Xochitl, muy buenos días a todos. Gracias. Chicos, a ustedes de verdad muchas gracias por acompañarnos en este espacio. Es muy valiosa su presencia, sabemos que están muy ocupados en sus actividades y si les parece vamos a empezar con la entrevista para que Gracie arranque con la maestra Evangelina. Adelante, Gracie. Maestra Evangelina, buenos días. Mi pregunta es, ¿cuáles son las diferencias entre una flauta transversal y la flauta que tocamos en las escuelas? ¿Cuál es la diferencia entre una flauta transversa y una flauta dulce? Bueno, primeramente, en la forma como se tocan. Esta en la antigüedad se llamaba flauta de pico, como la ven, y era de madera. Mi flauta es de madera. Y la flauta transversa antiguamente se le llamaba traverso, y también era de madera, y se toca atravesada. Pero ahora las flautas modernas están hechas de metal, cualquier tipo de metal precioso, ya sea níquel, plata, oro, platino. ¿Por qué? ¿Por qué han cambiado de madera a metal? Porque la sonoridad que buscaban los compositores modernos del siglo XX o XXI ya era de grandes orquestas, entonces necesitaban un instrumento más potente, un instrumento que tuviera más intensidad. Por eso es que se realizaron de esta manera. Aquí ven que hay dos materiales. Entonces, con esta sonoridad que tenemos, se puede tocar en una orquesta profesional, en una orquesta de cámara, como la Orquesta de Cámara de la Escuela Nacional Preparatoria que dirige el maestro Saloma. Es como se distribuyen 1 o 2, 3 flautas. Y esta flauta, la flauta de pico, es totalmente diferente. Cuando me preguntan algunos, ¿qué instrumento tocas? Y me dicen la flauta. Ah, sí, la que tocábamos en secundaria. No, es totalmente diferente, es un instrumento totalmente, como ven, con diferente sonoridad, con diferente altura de registros. Y bueno, ¿por qué se le llama flauta dulce? Porque, como ustedes van a escuchar, su sonido es muy dulce. Y ahora, la sonoridad de la flauta transversa. ¿Escuchan la diferencia entre que una es más potente y otra es más dulce? Y esta flauta dulce se tocaba por el siglo de la Edad Media al siglo XVIII, y todas eran de madera. Y ven a ustedes aquí que tiene un hoyito como los órganos de las catedrales. Aquí se llama doble bisel. Entonces esta es su caja de resonancia
porque sale el aire y vuelve a entrar. Entonces, es como crea su sonoridad. A diferencia de la flauta transversa, que soplamos por esta embocadura, por este hoyito, y no regresa, no hay doble bisel. Simplemente golpea el aire a través de estos canales y se va creando la vibración en el metal. Entonces, pues sí, tiene mucha diferencia, además que las digitaciones son muy diferentes. En el siglo XVIII se dejó de usar la flauta dulce, solamente se usa como instrumento solista, precisamente porque ya los compositores querían más sonoridad en las orquestas y usaban la traverso. Y conforme fue pasando el tiempo, pues ya se hicieron de metal y entre más duro es el metal, más sonoridad tiene. La madera pues es más suave y entonces, en ese entonces, en el siglo XVIII, los traversos de madera eran todavía más suaves. Así es como se fue buscando la diferencia de no tener hoyitos, o sea, las traversos eran así. Y después empezó a desarrollar estas llavecitas, para que fuera mucho más ágil la forma de tocar, como esto. Entonces se podía tocar mucho más rápido un traverso. Pues estas son las diferencias entre la flauta dulce y la flauta transversal. Muchas gracias por tu pregunta, sí, una pregunta muy valiosa, maestra Evangelina, de verdad, muchas gracias por tu respuesta. Si les parece, le cedo la palabra a Sofía. Adelante, Sofía, buenos días. Buenos días, gracias. Maestro Javier, buenos días. ¿Qué es un corno francés? Buenos días. Mira, un corno francés es un instrumento de aliento que pertenece a la familia de los metales, como lo es la trompeta, el trombón y la tuba. El corno francés tal vez es el menos conocido de la familia de los metales. Está hecho de metal, de latón, con algunas aleaciones de bronce, cobre y algunas otras. También las hay de alpaca y de plata alemana, que es conocida como la alpaca, la plata alemana. El corno francés está construido por tres partes fundamentales, que son el tubo principal, que es cónico, se llama tudel o pipa, el cuerpo, que es cilíndrico, y una campana, que también es cónica, que hace la función como de altavoz o de bocina. También es importante mencionar que el corno necesita un accesorio que se llama boquilla, en donde los labios se posan sobre de él. Te voy a mostrar el corno para que tengas más o menos un poco de conocimiento de cómo es. Esta es la boquilla que te menciono, que es en donde se posan los labios. El tubo principal y la campana. Y el cuerpo también. Bueno, una de las características que tiene el corno es su sonido. Un sonido profundo y oscuro, delicado y brillante a la vez también. Un punto también que me gustaría mencionar es la longitud del tubo. Permíteme un segundo. La longitud del tubo, en su versión más pequeña, que aquí se encuentra, mide aproximadamente 2 metros por 81 centímetros. Y en su versión más larga, sería aproximadamente 5 metros con 14 centímetros. Esto es un aproximado. Entonces, finalmente, bueno, aquí tenemos el corno francés. Qué amable, maestro Javier, una explicación muy amplia y sin duda muy interesante.
Pasamos con Miguel Ángel. Miguel Ángel, te cedo la palabra. Gracias. Maestra Evangelina, buenos días. ¿Qué se necesita para ser un músico profesional? Pues, ¿qué se necesita para ser un músico profesional? Primero que nada, la mayoría de los músicos están en una escuela de música, facultad de música o conservatorio, y las carreras son de 6, 8 o 10 años. Por ejemplo, en composición y pedagogía musical, o sea, si quieres ser un maestro de música, la carrera es de 6 años. Y bueno, yo estudié en la Facultad de Música de la Universidad Veracruzana y hice una carrera de 10 años. Para poder lograr mi título en esta carrera, pues se necesita mucha dedicación, mucha pasión, que necesitas un compromiso para ir desarrollando y evolucionando tu manera de tocar. Entonces, yo empecé a estudiar de 5 a 9 horas diarias para poder encontrar lo que yo quería escuchar en mi instrumento, que era un sonido bonito, tocar rápido, que sonara muy expresivo. Entonces, todos esos conceptos se necesitan con bastante tiempo para poderlos lograr. Entonces, más o menos de 5 a 9 horas cuando era estudiante, y aparte lo que yo tocaba en otras orquestas o ensambles, o mis clases de flauta, o en ese entonces mi preparatoria, pues yo me organizaba con mis tiempos. Entonces, si tú quieres empezar a estudiar música y estás haciendo la preparatoria, pues debes de organizar tu tiempo entre las clases de tu escuela y las clases de música. Ahora, no te preocupes ni te espantes tanto, porque sí sé que es una carrera muy difícil. Si quieres tener tu título, pues sí tienes que estudiar de 8 a 10 años, pero a veces no hay tanta necesidad de estar en una escuela, es lo que tú quieras lograr. Si te apasiona cualquier tipo de música, si tú te dedicas, solito vas creando la disciplina o el amor al estudio. Por ejemplo, Jimi Hendrix, uno de los revolucionarios del rock, pues él fue autodidacta, nunca fue a una escuela, simplemente veía grabaciones, escuchaba grabaciones o veía a los grandes, entonces Eric Clapton o algún otro gran guitarrista, pues él iba aprendiendo de esa manera, pero lo interesante es de que tenía una enorme pasión y amor por la música, y eso le generó un amor al estudio. Entonces él podía estar de 10 horas, 15 horas estudiando y creando y componiendo y desarrollando pues nuevos lenguajes para revolucionar el rock. Lo mismo pasa en la música clásica con Mozart o Beethoven, pues grandes compositores y genios de la historia en la música. Por ejemplo, Mozart, pues su papá le enseñaba, y él era muy natural el amor que tenía por la música y su sensibilidad. Entonces, no había necesidad de que su padre le exigiera que estudiara o que él pensara que tenía que estudiar de 5 a 9 horas. Simplemente se le daba estudiar, crear, y bueno, la facilidad que tenían increíble. Ahora hablemos de Beethoven, que era pues un gran compositor y niño prodigio también, que su padre, pues viendo ese talento que tenía, le exigía mucho estudiar porque quería que compitiera con Mozart, quería que fuera mejor que Mozart. Entonces su papá, bueno, era alcohólico y era un músico frustrado, pues quería que su hijo Beethoven fuera mucho mejor que él o mucho mejor que Mozart. Entonces a veces lo golpeaba y le exigía demasiado estudiar. Sin embargo, él, dentro de ese sufrimiento que tenía, y aparte de que se fue desarrollando su sordera, encontró como un escape o una protección en la música. Entonces, por eso ha sido uno de los grandes compositores, de haber creado estas obras maravillosas, como el Claro de Luna y muchas obras más.
Y bueno, como se fijan todos, muchos compositores que no estuvieron en escuelas fueron grandes genios, porque la única razón de poder ser un músico profesional es que tú tengas la convicción del camino que vas a llevar y la pasión y la dedicación. Es así como se logra ser un músico profesional. Muchas gracias, maestra Evangelina, y gracias a ti, Miguel Ángel, por tu pregunta, que sin duda es muy oportuna para todos tus compañeros que escucharán esta conversación. Le cedo la palabra a Pavel Omar. Pavel, ¿cómo estás? Muy buenos días, adelante. Muy buenos días. Maestro Javier, buenos días. Disculpe, ¿cómo se produce el sonido en el corno francés? Hola, Papel. Buenos días. Bueno, lo principal es el aire. Entonces, para producir el sonido en el corno, se tiene que hacer respiraciones profundas y exhalar de una manera homogénea, que no haya cambios bruscos, como de repente soplar más rápido o cortar el aire. Una vez teniendo esto, logrando esto, tratamos de hacer vibrar los labios, claro, después de tomar una buena respiración. Una manera de poder hacer vibrar los labios de una manera correcta sería como poner una pajilla, como mordiendo una pajilla con los dientes y cerrando los labios en la pajilla. Eso podríamos tener una posición, digamos, correcta. También lo que podríamos usar, que se me ocurre ahorita, es tal vez en con una pluma, poner el popote como una muestra, morderlo con los dientes, que no esté hacia abajo ni esté hacia arriba. Cerrar los labios, tomar una respiración y tratar de hacerlos vibrar. Así se produce la vibración gracias al aire. Podemos tocar, tal vez, hacerlos vibrar los labios. Voy a tocar una nota en el piano, que en este caso sería un fa. Después otra nota. Esa es la manera de producir el sonido en el corno. Y no nada más en el corno, sino también en los instrumentos de metal que usan boquilla circular, como es la tuba, la trompeta o el trombón. Maestro Javier, qué amplia explicación. Muchas gracias y sin duda, Pavel, por tu pregunta. Muy interesantes ambos. Pasamos con la pregunta que le va a hacer Gracie a la maestra Evangelina. Adelante, Gracie. Maestra Evangelina, ¿cuándo empezó usted a tocar en una orquesta y qué se necesita para entrar a una? Yo empecé a tocar la flauta a los 15 años. Empecé a tocar la flauta a los 15 años y a los 17 se abrió una convocatoria en una banda. Una banda es un ensamble de puros alientos. Entonces, bueno, yo llevaba 2 años estudiando y dije, bueno, voy a probar a ver si puedo hacer la audición. Me puse a estudiar, me dediqué y afortunadamente gané la audición. Entonces, de ahí me empecé a desarrollar en ensambles grandes, y después en la Facultad de Música, yo trabajando y estudiando en la facultad, ahí daban la clase de música orquestal y ahí empecé a desarrollarme en orquestas de cámara o en orquestas grandes que ya llevaban cuerda, porque en la banda solamente son puros alientos. Entonces de ahí empecé a descubrir que había audiciones para poder entrar en alguna orquesta
y había una lista de cada orquesta que pedían de extractos orquestales. Ahorita les voy a enseñar lo que es un extracto orquestal. Entonces, gracias a esta investigación que hice de tener todos los extractos habidos y por haber de la flauta, pude empezar a escalar con orquestas profesionales, unas orquestas juveniles, la Orquesta Sinfónica de Jalapa, de ahí la Orquesta de Guanajuato, de Aguascalientes, de Hidalgo, pero todo era porque me había puesto a hacer una lista de extractos orquestales. ¿Qué son los extractos orquestales? Pues es la lista que piden las orquestas para poder entrar y ver en una orquesta y poder ver qué tan buen músico eres, qué buena técnica tienes, qué tan rápido puedes tocar, qué tan expresivo y afinado puedes tocar. Entonces, son pedacitos de obras muy importantes que se piden porque son muy difíciles para la flauta, en este caso, de mi instrumento. Por ejemplo, también hay para cuerda, también para extractos orquestales para cuerda, extractos orquestales para metales, para percusión. Se escogen los más difíciles porque ahí se ve en pequeños pedacitos de música, se ve qué tanto nivel tienes y que si tienes la capacidad para poder entrar a una orquesta. Entonces, los extractos orquestales los escogen de las partes más difíciles. Ustedes han escuchado, por ejemplo, la obertura de Guillermo Tell. La hemos tocado muchas veces en la escuela, en la Orquesta de Cámara de la Escuela Nacional Preparatoria. Y hay unos solos muy difíciles para flauta. Entonces, escogen esos pedacitos y los escuchan en las audiciones. Y si pues les gusta, ya es como se gana el puesto en una orquesta. Entonces, todos los músicos que ustedes ven en una orquesta tienen que pasar por una audición. Entonces, recuerdan ese solo de Guillermo Tell que empieza la flauta muy, muy suave. Parecería que es un extracto muy fácil, pero se necesitan de muchos años de preparación para poderlo tocar con la afinación y el sonido bello que requiere este solo. Se los voy a tocar para que recuerden. Y también hay otro extracto que a lo mejor seguro conocen que se llama el bolero de Ravel. También parecería que es muy sencillo, pero para controlar el sonido y que suene en piano, que significa quedito, porque es el primer instrumento que va tocando el tema, de ahí van entrando los demás instrumentos. Y ya al final tocan el mismo tema, pero con más instrumentos. Entonces empieza la flauta y debe ser perfecta al tocar. Entonces este es otro de los extractos orquestales que se pide para entrar en una orquesta. Pues esto es lo que son los extractos orquestales y la forma como podemos entrar en una orquesta. Maestra Evangelina, muchas gracias por tu respuesta y compartir tu experiencia de vida. Continuamos con Sofía. Adelante, Sofía. Maestro Javier, ¿en qué estilos de música podemos escuchar la participación del corno francés? Bueno, en algunas orquestas sinfónicas
en orquestas de cámara o grupos de cámara, que son como duetos, tríos, quinteto de metales, quinteto de alientos y agrupaciones como sextetos y que en otro lugar, en bandas sinfónicas. Por ejemplo, aquí en el país hay bandas muy famosas, que es la banda de la Marina y la banda del Ejército. Y generalmente en orquestas sinfónicas. Qué amable, maestro Javier, por compartir esto. Quiero hacer una mención, perdón, sobre en dónde tiene más participación, que digamos, muchas personas escuchan el corno, pero no saben qué instrumento es, y me refiero a esto a los temas de películas. Tiene mucha intervención el corno francés en los temas de películas como el Titanic, La Guerra de las Galaxias, Harry Potter, también Pixar, y bueno, no podemos dejar a un lado pues las caricaturas que pues son, bueno, tienen muchísima intervención. Gracias por esta precisión, maestro Javier. Chicos, se nos agota el tiempo. Sí, sabemos que están muy ocupados. ¿Y qué les parece si dejamos dos preguntas nada más? Una para Miguel Ángel, que le hiciera la maestra Evangelina, y otra para Pavel. ¿Cómo ves, Miguel Ángel? Adelante. Sí, gracias. Maestra Angelina, ¿por qué hay menos flautas en una orquesta y también por qué hay tantos violines, chelos y contrabajos? ¿Por qué creen que hay más cuerda? Estamos hablando de violines primeros, violines segundos, violas, contrabajos y chelos, que flautas o que otros instrumentos de aliento. Precisamente es por el tipo de timbre que cada uno genera. Y esto, ¿cómo es que se cambia el color o el timbre o la intensidad? Es por el tipo de material. Les voy a poner un ejemplo. Un ejemplo aquí, que por ejemplo aquí tengo mis llaves que son de metal. Entonces, si yo golpeo la madera, aquí tenemos un pedazo de madera, si yo la golpeo, escuchen la diferencia entre uno y otro. Ahora voy a estas mismas llaves a golpear un pedazo de metal. ¿Escuchan la diferencia de timbre? Vuelvo a tocarlo. Ahora metal. Ven que por el tipo de material las vibraciones son diferentes. Lo que llega a nuestro oído son las vibraciones que hace vibrar nuestro tímpano. Entonces, cuando tocamos un material más suave, pues suena más piano o más quedito. Y si tocamos un instrumento de metal, como aquí acabo de percutir un metal, pues es más brillante, más sonoro. Entonces, si pensamos que la cuerda son de madera y se frotan, no se percuten, sino se frotan con un arco que tiene unas cerdas. Las cerdas son como unos pelitos que se conforman los arcos. En la antigüedad se usaban del cabello, más bien del pelo de un caballo, porque eran largos. De la cola de un caballo los sacaban y hacían sus arcos. Ahora son sintéticos, pero pues eran, entonces estamos hablando que el cabello o el pelo de un animal frotaba una cuerda, que antes eran de tripas de gato. Y pues la concha acústica es la caja de resonancia que va a proyectar el sonido. Como ustedes conocen el contrabajo, que tiene una caja de resonancia gigantesca, o el cello. Aún así, aunque sea muy grande el instrumento, no quiere decir que va a sonar más fuerte. A veces un instrumento pequeño suena más fuerte que un instrumento grande, pero depende del material del que esté hecho. Como ustedes acaban de escuchar, la madera es más suave
y el metal es más brillante o más fuerte. Pues así, como ahora las flautas modernas están hechas de metal, solamente con una flauta podemos opacar a 10 violines. Ahora, si tenemos 2 flautas en una orquesta, pues podemos opacar a la mitad de la cuerda, porque su timbre es muy brillante y las vibraciones corren más rápido. Entonces, nuestro oído lo capta con más definición, porque las vibraciones son más rápidas a las vibraciones de la cuerda, en este caso, la madera. Por eso es que las flautas se oyen, 2 flautas pueden oírse más que unos 80 instrumentos de cuerda. Entonces, pues esta es la explicación por qué hay más instrumentos de cuerda que instrumentos de aliento, en este caso, mi instrumento que es la flauta. Gracias por tu pregunta, Miguel Ángel, muy interesante. Maestra Evangelina, gracias por tu respuesta, también muy amplia. Adelante, Pavel, con la última pregunta. Maestro Javier, ¿cómo se logra entrar a una orquesta como cornista? Bueno, es un proceso en el cual en las diferentes agrupaciones, tanto como en México como en otros países, sale una convocatoria solicitando el instrumento requerido. En este caso, pues, hablamos del corno francés, solicitando que se cubra la vacante. Esto se lleva, generalmente sale el comunicado un mes antes de la fecha citada a la audición, y a veces lleva diferentes procedimientos, pero por lo general muchos son similares. Se pide material como lo que es un concierto que está escrito para el instrumento y pasajes o extractos orquestales de diferentes compositores, como puede ser Wagner, puede ser Mozart, Bizet, por mencionar algunos. Después, generalmente se pide que se haga un video con los extractos y la exposición de un concierto. Los videos se mandan a la institución que está requiriendo la vacante y de ahí se hace una selección. Vamos a poner que el caso se hace una selección de 10 personas que fueron los que la agrupación les gustó el desempeño que se hizo a través de sus videos. Se les cita de manera presencial en la institución y ahí, una vez estando ahí, se hace, en el caso de que sean 10 personas, se hacen 10 papelitos enumerados por la cantidad de las personas. En este caso serían 10 papelitos del 1 al 10. Entonces, esos papelitos se meten a una urna, se agitan y la persona encargada de este proceso hace que cada participante o postulante saque un papelito. El papelito obviamente va a tener diferentes números, a cada uno le toca un número asignado. La persona encargada anota el nombre del número que sacó la persona. Y esto se hace porque las personas que van a calificar, que sería generalmente es el director de la institución, el concertino, el principal de corno francés, porque recordemos que se está audicionando en la plaza de corno francés, y un representante de la orquesta. Estas personas van a calificar de manera individual el desempeño de todos los participantes. Y esto se hace a través de una cortina para que los sinodales, que son estos que acabo de mencionar, el director, el concertino, jefe de sección, no puedan ver quién es el participante, para que no haya no se preste a tener una preferencia por alguna persona, ya sea extranjera, nacional o una persona conocida. Se hace con la pura finalidad
de ser lo más justo posible. Y una vez que se califica, que pasaron todas las personas, los postulantes, se lleva una persona recoge las calificaciones de los sinodales, promedia las calificaciones y el que haya sacado la puntuación más alta es el ganador del puesto. Y de esta manera es como entra a una orquesta sinfónica. Aparte, se tiene que tener a prueba un periodo aproximadamente de 6 meses para ver si el desarrollo del ganador se queda en la institución. Esa es la manera más o menos que funciona, digamos, para entrar a una orquesta. Gracias, maestro, muy amplia tu explicación. Pues maestra Evangelina, maestro Javier, de verdad, muchas gracias por compartir con los alumnos, que finalmente son nuestra razón de ser, su experiencia y sus conocimientos. A ustedes, chicos, nuevamente les agradecemos que estén en este espacio, que es de ustedes y para ustedes. Y a todos en casa, a nombre de la Orquesta de Cámara de la Escuela Nacional Preparatoria y de todos los integrantes, les agradecemos su atención y les deseamos, ante todo, mucha salud y mucho éxito. Hasta pronto.